Bienvenidos todos y nos hemos sentido muy en casa viniendo a estas tierras, estando con hermanos de diferentes iglesias y voy a comenzar diciendo que voy a usar las palabras que usaría un amigo mío, un buen amigo mío, que cuando llegaba a una iglesia decía que estaba muy contento de estar entre ladrones, entre maleantes, entre sinvergüenzas, entre asesinos, que ahora han sido lavados por la sangre de Cristo y ahora son preciosos hermanos en Cristo, vivos espirituales y en comunión con Dios. Y es maravilloso que podamos venir tan lejos y tener esta comunión y sentir de una misma forma, pensar de una misma forma, tener al final, los mismos objetivos en la vida, que es dar gloria a nuestro Dios por la forma en la que vivimos. Entonces, es desde luego mi placer estar entre vosotros. Gracias al pastor Josué por la oportunidad de estar en el púlpito presentando su palabra. Y voy esta mañana a hablar de un señor del cual todos hemos escuchado hablar. No importa que tengas más o menos educación cristiana, y estoy pensando en Moisés. Aunque nunca hayas antes escuchado el Evangelio, seguro que has visto la película, así que tienes algo de idea de quién es Moisés. Ahora, quiero que... Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Cuando veas a la gente empezar a marcharse. Cuando se van, es el momento. Bueno, fabuloso. Pues entonces... Y nos quedamos a comer, imagínate. O sea que hay tiempo. Pues entonces, voy a empezar de esta manera. Voy a leer la historia del llamamiento de Moisés. Y vamos a estar esta mañana viendo las respuestas que Moisés da a Dios cuando Dios le llama. ¿De acuerdo? Ahora, voy a leer el texto y después quiero que me digáis en vuestra opinión qué es lo que resaltaríais de la vida de Moisés. ¿De acuerdo? Os voy a dar la oportunidad. No sé si todos tendréis alguna, o casi todos, o algunos solamente, pero algo que dices tú, de Moisés yo resaltaría esto, o a mí me gusta esto, o a mí me resulta muy curiosa esta escena. Primero voy a leer el pasaje, está en el libro del Éxodo, el libro de la salida de los judíos. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, y quizás no acostumbráis a hacer vosotros tampoco, pero voy a leer los dos capítulos, ¿de acuerdo? Voy a intentar leerlo rápido, pero que se entienda lo que voy leyendo, y también os voy dando así la oportunidad de pensar un poquito en Moisés y en ese evento de su vida que os gusta. Esto es Éxodo capítulo 3, el principio del libro del Éxodo. Y comienzo a leer, vais a ir llegando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo
para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego ya a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes tú en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y este es el llamamiento de Moisés y en esta conversación en la cual Moisés habla con Dios, Dios le responde. Hay muchísimas cosas interesantes que ver, pero yo voy a centrarme en las cosas que Moisés le dice a Dios. Es un poco extraño coger solamente las respuestas de Moisés, ¿no? Pero ya veréis cómo tiene sentido lo que estoy diciendo. Venga, vuestro turno, antes de que siga yo hablando. ¿Quién quiere resaltar? ¿Quién dice, me gusta esto de la historia de Moisés? O creo que este es el momento cumbre en la vida de Moisés. A ver, hermano.
Yo lo que más me gusta de Moisés es que primero estuvo Jesús y después estuvo Moisés. Para mí, Jesús es el primero, Moisés otro como él lo ha habido. Entonces, tú te imaginas dar de comer a 700.000 personas durante 40 años. 40 años dándole de comer, 40 años en el desierto, donde no podía ni comer nadie. Esto es una de las cosas que a mí el Señor me ha llenado de ilusión para conocer a Moisés, para conocer a su hijo, para conocer a Dios, porque dar de comer a 750.000 personas, que iba, sin contar las vacas y los puercos, que dar ahí, nosotros. Muy bien. Moisés es una de las cosas. Ese era un buen punto. Desde luego, lo que Dios hizo a través de Moisés en el desierto dándoles de comer, es muy grande. A ver, ¿quién más? Sí, Aru. A mí lo que me gusta de Moisés es que a pesar de que él no se ve para lo que el Señor le está mandando a hacer y pone todas sus excusas, ¿no? Pero va. Entonces, eso me gusta. Muy bien, eso está muy bien. O él pone excusas, pero al final hace la voluntad de Dios. Así es. Juan. La primera parte en que él se da cuenta que es Dios es un acto que usualmente llamamos de humildad, ¿no? Pero creo que la humildad reposa en que Dios es Dios y el hombre es hombre. Entonces radica razonadamente de que no soy nada y que Dios es el Señor de los cielos. Sí. Y eso para mí es el primer punto de reconocer que en sí es lo que llaman humildad, pero esa humildad tiene un sustento, una base. Desde luego. Pues sí, la humildad, desde luego, de Moisés es él, en cuanto Dios se identifica, él dice, espera un momento, este es el Dios de Jacob y de Abraham, pues entonces es el Dios verdadero y yo no soy nada delante de él. Muy bien, su humildad. ¿Quién más? Porque con Moisés, ¿tú cuántos años estuvo con el Señor? ¿Cuántos años estuvo? Jesús estuvo hasta que murió. Pero Moisés, ¿cuántos años estuvo con Dios? Aquí en la tierra. Sí, él vivió. Y teniendo contacto y comunión con Dios, eso es algo muy especial. Pues a mí también me ha echado, porque yo creo en Dios, pero por las cosas que él hace también. Claro. Las cosas que ha hecho Jesús, se le dice que es Dios. Pues Desde las luego. obras, por eso también lo creo más en Dios y muchas más. Así es. ¿Alguien más? O igual no conocemos la historia de Moisés. Me sorprende. ¿Nadie va a decir que Moisés abrió el Mar Rojo? Vaya. ¿Nadie va a decir que Moisés fue el hombre que vio la espalda de Dios? ¿Recordáis la historia? Moisés llega un momento, él tiene tanta relación con Dios, él conoce tan bien a Dios, que se va a acercar y le va a decir, Señor, mira, una cosa te pido, déjame ver, ¿qué le dice? Déjame ver tu gloria, pero un poquito de tu gloria quiero ver, déjame ver tu gloria. ¿Y Dios qué le dice? Que lo veas se morirá. Dice, mira, esto no funciona así, no es que tú me ves y ya está, es que nadie puede ver la gloria de Dios en su gloria. Y le dice, voy a pasar por delante de ti, escóndete en esta hendidura, en la peña, y cuando Dios pasa pone su mano delante de Moisés para que no le vea. Y luego retira su mano y Moisés ve la espalda de Dios. Es algo increíble. Muy bien, pues no tenéis nada más. A mí me gusta. Hermanos, que uno toca el pijama del mar. Sí, es la apertura del Mar Rojo. Eso es. Abre el mar y pasan por ahí los 700 o 800.000 personas con las camas y los coches. Eso es. Y sí, eso es, desde luego que eso es un gran milagro. Pastor Josué. A mí me encanta el momento que Dios le da la ley a Moisés y yo me imagino ese momento
momento que Moisés piensa, wow, tengo esto escrito por Dios y tal, pero después uno duda en tirárselo a la gente cuando está enfadado con ellos, ¿no? Y me imagino quizás el momento después de tirarlo y de romperlo, y pensar, uy, ¿qué he hecho? ¿no? Ese momento de después que Dios no le recrimina eso ni nada, ¿no? Simplemente, a mí esa imagen me gusta mucho en ese momento. Desde luego, desde luego. Pues Moisés es un personaje importante en la historia y seguramente del Antiguo Testamento, y yo le voy a poner entre los 3 primeros fácilmente a Moisés. ¿Recordáis que en el monte de la transfiguración, ¿a quién ven los apóstoles? A Moisés y a Elías. Moisés, y ese es un buen resumen de la importancia de las 2 personas que están ahí. El líder, el que trajo la ley, Moisés, y el profeta más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, voy a empezar la predicación ahora, así que ya se ha acabado el... A ver. Cuando Dios te da las tablas de la ley, exactamente que aquí también es fuerte esto. Sí. Muchas gracias hermano por tu participación. Pues llegamos a estos primeros versículos en los cuales Moisés, estamos en el capítulo 3, los primeros versículos. Fijaos que yo quiero resaltar una cosa. Está en el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, y pensáis que Moisés, y ahora yo no sé mucho de pastorear ovejas animales, tampoco igual sé mucho de ovejas humanas, pero yo creo que las ovejas no se pastorean en medio de la ciudad, ¿no? Las ovejas se pastorean normalmente en lugares desiertos. Y aquí vamos a tener la primera enseñanza del pasaje. Dios te va a buscar, seguramente no en el centro comercial, seguramente no en el barullo de la gente. ¿Quieres encontrar a Dios y quieres que Dios te encuentre a ti? Pasa un tiempo solo. A que nos cuesta estar solos. ¿Cuándo es la última vez que tú has separado un tiempo para decir, sencillamente voy a meditar en la obra de Dios? No, me voy a dejar el móvil en casa y te irás muy nervioso seguramente. ¿Y si alguien quiere mandarme un WhatsApp? ¿Y si alguien quiere ponerme un like en mi foto del Facebook y yo no lo puedo ver? ¿Cuándo es la última vez que nosotros, por buscar a Dios, hemos dejado todo aparte, hemos ido a un lugar tranquilo y hemos dicho, Señor, estoy aquí buscándote. Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero que me hables. Señor, necesito que tú me hables y necesito que tú te reveles. Y no estoy hablando de cosas extáticas y visiones y cosas sobrenaturales, sino ir a buscar la presencia de Dios en lugares tranquilos. Moisés recibió esta visión de Dios cuando él estaba en momentos tranquilos. Cuando, como pastor de ovejas, yo me imagino que él tendría mucho tiempo para mirar el cielo, las praderas y meditar. Y Dios se revela a Moisés cuando Moisés está en este momento de su vida. Fijaos que vamos al versículo 11 directamente, porque en estos versículos que vamos a tener en medio hasta el versículo 11, simplemente Dios está diciendo, me he acordado de mi pueblo que está sufriendo en Egipto, que está siendo esclavizado en Egipto, y ha llegado el momento de que yo vaya a por mi pueblo. Bueno, por cierto, voy a decir una cosa. Dios nunca llega tarde, ¿de acuerdo? Nosotros sí, pero Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento que tiene que llegar. Y aquí Dios dice, ha llegado el momento de que yo vaya a por mis hijos, a por mi pueblo. Y es lo que va a hacer con Moisés. Se revela Dios a Moisés de esta manera. Él dice el versículo 9, el clamor de los hijos ha venido delante de mí, ve por tanto y quiero que saques, esto es versículo 10, a mis hijos de Egipto. Y la primera excusa que va a poner Moisés
es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esto es una excusa, pero está basado en algo cierto. Porque, ¿quién era Moisés al final? Ahora, si nosotros rebobinamos un poco la película, Moisés sí había llegado a ser alguien, ¿no? Pues voy a decir que Moisés seguramente había recibido en aquel momento de la historia la mejor educación que se podía recibir. Y no solamente la egipcia, es que también la hebrea, porque él conocería el hebreo y sabemos que él, cuando Dios se revela y dice quién es, Moisés le conoce. Moisés no dice: espérate, Abraham, Isaac, me suenan esos nombres de algo. No, Moisés reconoce quién es, porque habría sido educado también en la educación hebrea y en el conocimiento hebreo. Entonces, Moisés además es culturalmente rico por haber participado de dos culturas diferentes. Sabría escribir, sabría aritmética, sabría filosofía seguramente, había sido educado en el palacio. ¿Moisés era alguien? Sí. Pero ahora fijaos que viene una de las grandes demostraciones de humildad de la Biblia. El gran Moisés, que ha sido educado en este concepto tan elevado académicamente, cuando él escapa, por las razones que todos conocemos, él no va a donde vive Jetro y su suegro, él escapa hasta ahí. Y él podía haber llegado a ser muchas cosas por su educación donde él había llegado, ¿sí? Hombre, sabría escribir, sabría leer, sabría un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que le dan para hacer? Oye, pastor de ovejas, es que no quiero menospreciar a los pastores de ovejas, pero me parece que casi cualquier persona podría hacer eso. Pero hombre, yo soy Moisés, yo he crecido en la corte de Faraón, yo estoy capacitado para hacer cosas muchísimo más grandes que la de pastorear unas miserables ovejas, y aquí estoy con el bastón. Y yo sospecho que él no eligió ser pastor de ovejas. Porque si a ti y a mí nos dan a elegir entre altos cargos o bajos cargos, tú y yo cogemos los altos. Igual aquí hay alguien muy humilde. Pero yo lo haría, ¿no? Me dan a elegir, pues lo cojo lo bueno. Pero yo sospecho Dios quiere que él llegue a ser pastor de ovejas. Para que al final Moisés llegue a reconocer lo que aquí le dice. Oye, Señor, ¿te das cuenta que estás hablando con un pastor de ovejas? Es que yo no soy digno de hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Su mente ha cambiado mucho porque sabemos que cuando Moisés tiene que huir de Egipto es porque él tenía en su corazón hacer ¿qué? Él quería liberar al pueblo. ¿Y os acordáis que hace esta escena donde mata al egipcio y lo esconde y luego el día siguiente ve peleándose a dos hermanos suyos judíos? Le dice: no os peleéis, y los hermanos le dicen: oye, un momento, ¿quién te ha puesto a ti aquí entre nosotros para dividir? O para juzgar qué es correcto, qué es incorrecto, o para ser cabeza nuestra. Yo creo que en ese momento Moisés sí se cree digno de llevar al pueblo fuera. Hombre, lo voy a hacer porque ¿quién lo va a hacer si no? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y Dios tiene que llevarle hasta ser un simple y sencillo pastor de ovejas para que él entienda que no es digno. Ahora, es que, ¿sabéis por dónde empieza? Y Moisés, he dicho que llega a ser uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. ¿Sabéis por dónde empiezan las grandes personas? ¿Sabéis por dónde empiezan los grandes ministerios? ¿Sabéis por dónde empiezan los grandes hombres de Dios? Todos empiezan por el mismo sitio, por abajo. ¿Sabéis qué ocurre? Que a nosotros viene el pastor de la iglesia y nos dice: oye, Israel, este caso es, desde luego es un ejemplo, porque yo soy el pastor de la iglesia, entonces, bueno,
lo entendéis. Se acerca el pastor de la iglesia y os dice, mira, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero es que esta semana me toca limpiar a mí la iglesia. Entonces, ¿tú serías tan amable de cubrir mi turno e ir a limpiar la iglesia? Hombre, pastor, pedirme a mí eso, que yo soy diácono. Pide a cualquier otro. ¿Cómo me vas a pedir a mí eso? Esa bajeza yo hacerla. Y eso es la primera demostración de la falta de humildad. Los que son humildes tienen que estar dispuestos a hacerlo grande y a hacerlo pequeño. Si tú no estás dispuesto a hacerlo pequeño, es porque no tienes la humildad. Y ninguno que no sea humilde será exaltado delante de Dios. Dios tiene esa preciosa costumbre, maravillosa costumbre, de que al humillado lo exalta. Y esa otra costumbre que igual no nos gusta tanto, pero que es que al exaltado, ¿qué hace? Lo humilla. ¿Sabéis lo que nos conviene? Claro, nos conviene estar abajo. Nos conviene ser humillados. Nos conviene ser bien humildes para que Dios nos extienda la mano y nos diga, venga, arriba. Y eso debe ser la humildad que debemos tener cada uno de nosotros. Moisés dice, yo no soy digno, y él tenía razón, es que no era digno. Al igual que nosotros no somos dignos. ¿Sabéis lo que nosotros tenemos entre manos? Si tú asistes a una iglesia y haces cualquier cosa en la iglesia, lo que sea, desde ordenar los bancos a servir las mesas, a fregar, ¿sabéis con qué material estamos tratando? ¿Sabéis qué cosas estamos tocando? Estamos tocando cosas relacionadas con lo eterno. Y no me refiero a esto material, me refiero a que nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Un reino que trasciende el espacio, que trasciende el tiempo, que trasciende las fronteras, los idiomas, las culturas, las clases sociales, las diferencias económicas. Nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Cristo es a quien ama a Dios. ¿Y a quién ama a Cristo? A su amada iglesia, a su esposa. Nosotros debemos tomar con total seriedad cualquier cosa que se relaciona con lo que hacemos en la iglesia. Desde barrer hasta predicar. Y las dos cosas se hacen para Dios y las dos cosas se hacen para la gloria de Dios y las dos cosas se hacen para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabéis que todo lo que nosotros hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo tiene recompensa eterna? Aquí hay dos campos. Sabéis que hay cosas que tienen recompensa eterna y cosas que no tienen recompensa eterna, ¿verdad? ¿Sí? Claro, así es. Muy bien. Tú dices, yo he dedicado toda mi vida a ahorrar y por fin he podido comprarme el Ferrari. ¿Eso tiene recompensa eterna? ¿No? Algunos jóvenes dicen, bueno, igual un poco sí, pero no tiene recompensa eterna. En cambio, Cristo nos enseña, cuando tú haces algo por un hermano, por otra persona, en el nombre de Cristo, eso tiene recompensa eterna. Lo decía ayer en el instituto. Las cosas que tienen recompensa eterna requieren necesariamente sacrificio. De tiempo, de dinero, de comodidad y de un par de cosas más que podríamos añadir. Entonces nosotros o invertimos en lo eterno o invertimos en lo terrenal. Pero cuando nosotros estamos en el contexto de la iglesia, esto es en general, un principio general, pero cuando nosotros estamos en el contexto de la iglesia, lo que nosotros hacemos para la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, es algo con recompensa eterna. Y tú dices, ¿Israel barrer? Claro, barrer, igual que predicar. Y son cosas diferentes y de diferente importancia, pero todo es edificar el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde yo iba. He dado todo este rodeo para decir lo siguiente. Ni tú ni yo somos dignos de edificar el cuerpo de Cristo. Porque es algo que no es nuestro. Cuando los pastores dirigimos una iglesia, lo hacemos con mucho temor. ¿Sabéis por qué? Porque estamos tratando con algo que no es nuestro. ¿Esto lo entendemos?
Cuando te acabas de comprar el coche, todos los fines de semana vas y lo lavas y lo enceras, lo pules, lo limpias por dentro, y porque es tuyo, porque lo amas, y al final, vale, es tuyo y lo puedes tratar como quieras, debes tratarlo bien. Pero esto, que es la iglesia, no es de los pastores, esto es de Dios. Y con temor y con temblor es que nosotros, los que estamos al frente de iglesias, dirigiendo las iglesias, porque Dios nos ha puesto ahí, lo hacemos temblando. Porque sabemos que tendremos que dar cuentas por eso. Por eso es que los pastores no dirigimos las iglesias como si fueran nuestro... aquí no se usa esa palabra. En Andalucía se dice es nuestro sarao. Es nuestro... como nuestra casa, nuestro castillo, nuestro sitio. Esto no es nuestro, esto es de Dios. Y con ese temblor y con ese temor lo hacemos. Es que no somos dignos. Vamos a la segunda cosa que dice, está en el versículo 13, y realmente esto no es una excusa de Moisés, sino que Moisés le está preguntando, y además me gusta mucho en los términos que lo dice, porque lo dice muy como nosotros. Dice Moisés a Dios, a ver, vale, está muy bien lo que me dices, pero yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Que quién me envía? Y entonces Dios revela este nombre, Jehová, que yo no creo que sea el nombre de Dios, sino el nombre que Él nos ha dado por el cual debemos conocerlo. Y esto tiene toda una lógica detrás que tampoco importa mucho esta mañana, pero Jehová es el nombre con el cual nosotros conocemos a Dios. Y Él les dice, dile que Jehová te ha enviado. Tenemos después estos versículos en los cuales Dios nos habla del 14 al 22, nos habla de que cuáles son las formas en las que el pueblo saldría, y cuando un pueblo se escapa de otro sitio, pues normalmente se escapa con lo que lleva puesto, ¿no? Se escapa con lo justo. Pero Dios dice, mira, os vais a escapar, vais a salir, y además vais a salir como reyes. Porque la gente os va a dar las cosas cuando os vayáis, que humanamente no tiene sentido. Que un pueblo, después de que tu país haya quedado destruido, de que no te hayan quedado cosechas, de que no te haya quedado agua limpia, de que todo esté destruido, todas las fuentes de comida estén destruidas, que encima la poca riqueza que te queda se la das a los que se van. Pero esa es la maravillosa obra de Dios que hace con estos judíos. En capítulo 4, versículo 1... esta es la segunda excusa. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y es cierto, él podía ir al pueblo de Israel, a los judíos, y decir, Jehová me ha hablado. Y los judíos mirarlo de arriba abajo y decir, ¿a ti? Pero si Dios no se ha manifestado en 400 años, ¿por qué te iba a hablar a ti? Fijaos que él está poniendo otra excusa que también está basada en una verdad. Y es en una verdad en la que Dios no se había revelado en tantos años y que era muy probable que la gente no le creyera. Y aquí quiero decir que, al igual que no tenían que creer a Moisés, sino tenían que creer a Dios, cuando nosotros evangelizamos y cuando nosotros llevamos la palabra de vida, la palabra de verdad a los hombres, tampoco nos tienen que creer a nosotros. ¿Por qué? Porque es que esto no es nuestro. Esto no es nuestro. Nosotros somos simples mensajeros. Cuando tú evangelizas a alguien, tú puedes entrar con esa persona en un debate filosófico sobre la ética, o sobre la moral, o sobre la transigencia del hombre. Puedes entrar en muchos debates filosóficos con él. Pero al final, ¿cuál es el poder de Dios para la salvación del hombre? La filosofía, no sospechamos o no hemos escuchado por lo menos que el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Nosotros sí somos llamados a ser capacitados para defender nuestra fe. Pero
Yo creo que a veces nos equivocamos un poco cuando nuestra intención es convencer a la otra persona por medio de filosofías. Nosotros somos gente muy sencilla que da un mensaje. Que la otra persona lo crea o la otra persona no lo crea, es que tampoco es cosa tuya. Ni el mensaje es tuyo, ni la responsabilidad es tuya. Porque ¿quién hace la obra de arrepentimiento en el hombre para salvación? Pero espera un momento, ¿me estás diciendo que yo no tengo que convencer a las personas? Pues claro que no. Evidentemente que no. Tú no puedes cambiar a nadie. Te voy a decir una cosa, esto es un poco triste, pero es que ni siquiera tú te puedes cambiar a ti mismo. ¿Vas a poder cambiar a alguien tú? Lo siento mucho, es que no funciona así. El que hace la obra de convicción de pecado y convicción de salvación no es otro que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo añade cada día a los que tienen que formar parte del cuerpo de Cristo. Es así de sencillo. Y esto no significa que tú digas, bueno, pues me cojo una silla, me siento y ya vendrán los que tengan que formar parte del cuerpo de Dios. No, porque Dios nos ha llamado a ser mensajeros. Y debemos serlo, ciertamente. Pero nosotros damos el Evangelio y responde el que el Espíritu Santo toca para salvación. Claro que no iban a creer a Moisés, evidentemente, y es que tampoco tenían que creerle a él, tenían que creer al que estaba dando al origen del mensaje. Y ciertamente le creyeron, porque conocemos la historia. Él dice también en tercer lugar, un poquito más adelante, fijaos el versículo 10, del 1 al 9 vamos a encontrar las formas en las que Dios confirmaría el mensaje de Moisés. Y le dice en esos versículos cómo iba o qué señales se iban a hacer para que la gente creyera en el mensaje que él tenía que decir. Pero en el versículo 10, aquí tenemos otra excusa. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y, muy bien, otra excusa basada en la verdad, otra vez. ¿Por qué digo esto? Sabéis que hay muchos teólogos, grandes teólogos, que creen que Moisés era tartamudo, que tenía un problema en su dicción. Y a mí me gusta la idea, ¿sabéis por qué? Porque sería una paradoja, además una de las paradojas más bonitas de la Biblia. Una paradoja es una imagen que se contradice en sí misma. Sería una de las grandes paradojas que la boca de Dios, y voy a decir que Moisés fue la voz de Dios durante miles de años, que la voz de Dios fuera un tartamudo. ¿No os parece esto bonito? Vale, porque tú y yo, si quisiéramos dar un mensaje, pues nos vamos a las páginas amarillas. ¿Todavía existen las páginas amarillas? No, ¿verdad? Bueno, vamos a Google y buscamos en Google mejor. Buscamos en Google y miramos, o le preguntamos al Siri este que está muy de moda. Oye, quiero el mejor discursante que haya en toda la provincia de Barcelona porque tengo un mensaje muy importante que decir. Quiero al mejor. Alguien que solamente con su presencia ya todo el mundo diga, uy, hay que confiar en él porque solamente verlo ya es una persona de fiar. Que hable como no habla ningún otro. Y nosotros cogeríamos al mejor en el campo de los discursos. Pero ¿qué hace Dios? Dios coge a alguien que, aún sin ser tartamudo, si Moisés no fuera tartamudo, y esto de que es tartamudo no lo dice específicamente la Biblia, algunos lo creen, no lo dice específicamente la Biblia, así que no soy dogmático en esto. Pero lo que sí sabemos es que él llevaba mucho tiempo fuera de Egipto sin hablar el egipcio. Entonces, tú imagínate, 40 años sin hablar un idioma, ¿te costaría un poco?
Hombre, si a nosotros nos cuesta 40 años aprenderlo, imagínate 40 años olvidarlo. Pues él no era humanamente la mejor persona para hacer la obra de Dios. Y aquí está otra de las preciosas verdades de la palabra de Dios. Dios no coge lo mejor de este mundo para hacer su obra. ¿Qué es lo que coge Dios? Dios coge lo que pilla. Y es que Dios es capaz de coger un material que no es bueno, los cuales, y que nadie se ofenda, somos nosotros, coger un material que no es bueno y hacer una obra maravillosa. ¿Tú has intentado alguna vez cortar pan con un cuchillo que no sea de sierra? Además, con un cuchillo que no corte mucho, además. Y no cortas el pan, no puedes cortar el pan, lo que haces es destruir el pan. Porque se te deshace, porque es que no puedes cortarle, dar la vuelta y no puedes cortarlo. Y Dios es tan maravilloso que Él coge herramientas muy, muy defectuosas como somos nosotros y hace una obra perfecta. Y esta enseñanza vale para todos, porque a veces hay personas que dicen, pero Israel, es que yo no tengo nada para dar a Dios. Es que, vale, yo entiendo que Dios use a esas grandes personas para su ministerio, para su obra, pero que me use a mí. Pero si yo soy un tuercebotas, si yo no hago nada bien, si me cuesta vivir la vida cristiana, ¿cómo me va a usar Dios? También, y esto ocurre a veces con los ancianos, y gloria a Dios por los ancianos de nuestra iglesia, que son ejemplos para la juventud. Una persona anciana que dice, Dios a mí no me puede usar para nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y yo estoy seguro, en mi opinión al final, pero estoy seguro de que habrán en el cielo personas con recompensas grandísimas que jamás se han levantado a predicar. ¿Estáis de acuerdo? Que jamás se han puesto delante de un grupo de gente para enseñarles la Biblia. Quizá que nunca nadie se ha convertido por su testimonio, pero han sido personas de oración de día y de noche. Igual no tenían fuerzas para ir a repartir tratados, pero decían, yo en mi silla, que no me puedo levantar, voy a orar y a interceder por los hermanos, y a rogar por ellos, y a clamar a Dios. Y al igual que Jacob se agarró del ángel y le dijo al ángel, no vas a ningún sitio, agarrarme yo de Dios, que es lo único que puedo hacer, y clamar, y clamar, y clamar, y clamar por mis hermanos, y por este que está en pecado, y por este que está flojeando, y por mi pastor para que sea firme, y para que nos enseñe la sana doctrina, y para que Dios le bendiga. Lo cual viene a decir que todos, cada uno de nosotros, podemos ser usados por Dios muy grandemente. Otra cosa es que queramos. Otra cosa es que estemos dispuestos. Otra cosa es que tengamos la humildad para reconocerlo. Cuando Pablo escribe a los corintios, les tiene que confrontar porque los corintios deseaban los dones que para ellos eran mejores. Claro, los corintios decían, a ver, ¿el don más espectacular cuál es? No sé, pues el de las lenguas. Porque cuando alguien habla en lenguas, todo el mundo, sabe idiomas, y qué bien habla en otros idiomas, y eso es lo que está de moda, y eso es lo que la gente ve y admira. Pues yo quiero eso. Y todos quieren en la iglesia de Corinto hablar en lenguas por lo que es lo que más se ve. Y Pablo tiene que decirle, un momento. A vosotros solo os importa que os vean a vosotros. A vosotros solo os importa que os vean como gente maravillosa y digna y buena y sabia. Procurad los dones mejores, y ahí empieza a hablarnos de qué. Uy, pero es que el amor no tiene tan buena prensa, ¿no? Amor, venga, el amor todo el mundo puede amar al final, pero los dones, mira. Y Pablo dice, no, el amor. Va a decir luego, Pablo tiene que decir en Efesios que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Y nuestra vida se debería caracterizar, ¿por qué? Por la ira santa,
porque cuando pasa algo en la iglesia yo me enojo y rasgo mis vestiduras y me lleno de ira contra los pecadores que hay en la iglesia. Pues a veces somos así, pero tu vida tiene que estar caracterizada por el amor. Y algo que está arraigado y algo que está cimentado es algo que no se puede arrancar fácilmente. ¿Cierto? Y sabéis que a nosotros es muy, muy fácil sacarnos del amor. ¿Cierto? Sí. En cuanto alguien nos tuerce un ojo, en cuanto alguien llega a la iglesia y no me ha saludado, ya hemos sido desarraigados del amor y ya hemos perdido el amor hacia esa persona. Y no es lo que Dios nos ha dicho. Tú puedes ser una herramienta en las manos de Dios. Puedes ser, pero te tienes que saber pequeño y te tienes que saber indigno. Y te tienes que saber también incapaz, como Moisés se veía. Ahora, Moisés usa esto como excusas, pero he dicho todas estas excusas basadas en la verdad de que él era incapaz. Estos versículos hay que leerlos porque son muy interesantes. 11 y 12, me encanta que Moisés dice, yo no hablo bien, Señor, tú sabes que yo no hablo bien. Y Dios no le dice, venga Moisés, no tengas falsa modestia, que no hablas tan mal. ¿Qué es lo que dice Dios? Le dice, pues hombre, la verdad es que Moisés sí que flojeas hablando, ¿eh? Pero tengo a tu hermano, y claro, qué golpe si le quedaba algo de orgullo al pobre Moisés, aquí se le termina de acabar, qué baño de humildad. Porque Dios dice, sí, es cierto que no hablas bien, pero tengo a tu hermano, que él sí que puede hablar. Y dice también, ¿quién dio la boca al hombre? Y esto lo va a decir un poquito después, 14 y 15, yo tengo a tu hermano. Pero fijaos el 13, y él dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Y sabéis qué está diciendo Moisés en el versículo 13? Y esta es la más grave de las excusas que Moisés pone. Porque Moisés le está diciendo a Dios, no te equivoques. Le está diciendo, Señor, todo lo que me has dicho está muy bien, pero me da igual. Envía al que tienes que enviar. Y sabéis que nosotros, sin levantar físicamente un puño al cielo nunca, quizá sí, quizá no, pero sin levantar un puño al cielo, sospecho que en alguna ocasión hemos dicho, Dios, te has equivocado. Dios, tú eres perfecto, pero esto no lo has hecho bien. ¿Sí? No lo digáis, por favor, si lo habéis dicho. Pero yo voy a decir que sí lo he dicho. Y luego me he tenido que tragar mis palabras, evidentemente. Pero Dios nunca se equivoca. Y para nosotros que vivimos en un mundo lleno de dificultades, lleno de situaciones difíciles, donde nos encontramos en caminos y en encrucijadas que no sabemos para dónde, podemos decir al Señor, Señor, es que tú me has puesto aquí, ¿y por qué me has puesto aquí? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Señor, te estás equivocando. ¿Cómo me has quitado a esa persona? ¿O cómo me has mandado a vivir a este sitio? ¿O cómo puede ser que tú me hayas puesto en medio de estos hermanos que no me aman? Por decir cualquier cosa. Señor, te has equivocado. Y la realidad es que Dios no se equivoca nunca, nunca en lo que hace en nuestras vidas. Tenemos a Job, que él entendió muy claramente que Dios no se equivoca, y él también entendió muy claramente, Job estoy refiriendo, entendió muy claramente que todo lo que hace Dios es en amor hacia sus hijos. Termino con esto.
Él hice mención a esto ayer ahí en Ebenezer. Cuando Job dice una frase que para mí es la frase clave del libro de Job, y es la frase: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la frase principal de Job por la razón que expongo. Después de todas las pruebas terrenales que Job tuvo, él reconoció que todas esas pruebas le habían llevado a estar espiritualmente más cerca de Dios. ¿Sí? Claro. Yo te había escuchado antes, sabía de ti. Ahora, él es muy humilde en decir eso, porque seguramente no. Cuando Satanás va delante de Dios, ¿qué le dice? Oye, hay aquí un hombre que es bueno, ¿eh? Ahora imagínate que destacan por tu bondad, destacan tu nombre sobre todo el mundo. Oye, algo bueno ya sería este hombre Job, ¿no? Si le destacan a él por encima de todos los hombres. ¿Él conocería a Dios? Hombre, seguro. ¿Conocería su ley todavía no escrita? Seguro. ¿Conocería lo que le agradaba a Dios? Seguro. ¿Andaría con Dios? Seguro, si es el hombre destacado por encima de todos. Pero él tiene que decir esta cosa, después de que le ocurran todas las desgracias materiales. Él tiene que decir: antes te conocía un poquito, te había oído. Y lo que nosotros percibimos con nuestros pabellones auditivos es menos que lo que percibimos con los ojos, ¿cierto? Antes te conocía un poco, y a través de todos los desastres físicos por los que he pasado, te he conocido mejor. Por lo cual, y este es el resultado de la ecuación de Job, todo lo que me ha ocurrido ha sido bueno. ¿Sí? Cuando Dios te lleva a momentos de dolor y eso te sirve para acercarte más a Dios, debemos reconocerlo como bueno. ¿Amén? Israel, están hablando de dolor físico. Hombre, ¿no hay otras formas? Yo prefiero un plan B. Pues es que no hay plan B muchas veces con esto. Muchas veces cuando sufrimos es cuando más nos acercamos a Dios. Y debemos reconocer que Dios es perfecto en sus obras. Queda mucho que decir de este pasaje, pero no es el momento ahora. Vamos a terminar con una oración y después doy paso al pastor. Eterno Dios, nuestro Padre, gracias porque nosotros no conocemos el futuro y nuestros caminos, lo que hay por delante, está velado, estamos en oscuridad respecto al futuro, pero tú no estás en oscuridad, tú estás en perfecto conocimiento de lo que pasa y tú vas poniendo delante de nosotros puertas abiertas, vas poniendo bendiciones, pero también vas poniendo dolores. Y Señor, que esos dolores, esas lágrimas, esos valles de sombra de muerte, nos hagan verte mejor y también pongan en nosotros un eterno peso de gloria, un eterno peso de verte a ti, un peso en nuestro corazón de desear por fin ir a tu casa, ir a nuestro hogar, que volvamos al sitio en donde todos hemos salido, que es de ti mismo, porque somos creación tuya. Y Señor, ruego por esta congregación, Señor, sigue edificándola, que sea una luz en este lugar, que sea un ejemplo en su integridad, en su santidad, en su iluminación de la oscuridad de la sociedad en la que vivimos. Gracias por la oportunidad de reunirnos con hermanos sin conocernos, pero con muchísimas más cosas en común de las que tenemos con cualquier otra persona que no te conoce a ti. Gracias por esta familia que nos has dado, en el nombre de Cristo. Amén.